La Contraloría inició una investigación a la Secretaría General de Gobierno para fiscalizar el uso correcto de recursos públicos en el periodo previo al plebiscito constitucional, mientras el presidente Gabriel Boric insistió en su llamado al voto informado. La Moneda no presentará una querella por las amenazas del fundador de la coordinadora Arauco Mayeco, Héctor Yaitul. Argumenta que ya son querellantes en las investigaciones que lleva adelante la Fiscalía. Y a partir de septiembre, más de 5 millones de personas de clase media, usuarios de FONASA C y D, tendrán gratuidad total en toda la red de salud pública. La información de las regiones del país está en Portavoz Noticias. Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, Arcatel, presenta Portavoz Noticias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a Portavoz Noticias. La Contraloría ha iniciado una fiscalización e investigación y tomará declaraciones a los funcionarios de la Secretaría General de Gobierno. Tendrá que determinar si el gobierno está cumpliendo su labor de informar o está haciendo campaña para el plebiscito del 4 de septiembre. La Contraloría debe velar por el uso correcto de los recursos públicos. En La Moneda valoraron esta investigación y afirman que va en el sentido correcto, mientras el presidente Gabriel Boric insiste en su llamado a la gente a que voten informados. En el camino al plebiscito constitucional para aprobar o rechazar la propuesta de constitución, la Contraloría ha recibido una serie de denuncias contra el gobierno, entre ellas la presentación del ex candidato presidencial de la derecha, José Antonio Kast, junto a los parlamentarios del Partido Republicano. El presidente Boric fue electo, ganó legítimamente su elección presidencial, pero fue elegido para gobernar, no para ser jefe de campaña de una opción política. La Contraloría decidió iniciar una investigación dirigida a la Secretaría General de Gobierno. El contralor Jorge Bermúdez adelantó que en los próximos días los fiscalizadores tomarán declaraciones a los funcionarios de La Moneda y reaccionó molesto ante los reclamos de dirigentes de la derecha que acusan demora en los tiempos de reacción. Es tan manida esa crítica y tan injusta, porque si tú revisas los tiempos de la Contraloría, sustantivamente año a año han ido disminuyendo, pero aquí hay una cierta ritualidad y eso significa ciertos plazos que hay que respetar. Cada vez que se pide un informe a un servicio público, ese servicio tiene 10 días hábiles, es decir, 2 semanas para responder, si es que no pide prórroga. Por lo tanto, ahí ya tienes inmediatamente medio mes usado solamente en esperar la respuesta. Y esos son los tiempos que aquí existen. Por lo tanto, pedir que aquí no haya bilateralidad, que no se escuche al otro y que no se pondere, evidentemente que es no conocer cómo funciona la administración del Estado. Yo creo que hay que llamar un poquito a la calma. Nosotros somos funcionarios públicos, hacemos lo que podemos con nuestros recursos y por lo tanto no nos exijan que actuemos intempestivamente. No somos políticos, somos funcionarios públicos, porque esta es una discusión política. Llega a dar vergüenza el descaro con que el gobierno está interviniendo este plebiscito del 4 de septiembre por la opción del apruebo. Y esto hace algo inédito, que yo no recuerdo, que el Contralor tome la decisión de hacer una investigación especial y que se instale la Contraloría en el Ministerio de la Vocería de Gobierno. La Moneda valoró la investigación. La recibimos muy bien, porque Contraloría tiene que hacer su pega, que fiscalizar, y nosotros tenemos que cumplir con el mandato que nos otorga la ley de Contraloría. Sostengo desde La Moneda y respecto de todo el gobierno que estamos totalmente disponibles a plena colaboración con la Contraloría. Nosotros tenemos la convicción de que lo que hemos hecho al repartir el ejemplar de del proyecto Nueva Constitución es justamente informar. Yo he dicho, y ustedes lo saben, en todas mis intervenciones en prensa, que ambas opciones el 4 de septiembre son legítimas y que la gente tiene que decidir de manera informada sobre un estudio razonado del texto y ojalá no sobre mentiras o fake news que se han difundido tanto. Lo que haya que corregir, totalmente disponible, pero no tengo ninguna duda de que el espíritu con el cual nosotros hemos actuado no es en ningún caso de intervencionismo, sino de difundir información. Lo que pasa es que parece que hay algunos que les molesta que se informe. La investigación de la Contraloría tendrá que determinar si el gobierno está cumpliendo con su trabajo de informar o está haciendo propaganda política, y para ello ha utilizado recursos públicos. Yo creo que la delgada línea que separa la opinión que pueden dar las autoridades, lo involucrado que pueden estar en el proceso respecto del plebiscito, fue traspasada por la autoridad o al menos por algunos funcionarios. Especialmente en materia de manejo de redes sociales, queda en evidencia
que pareciera ser que son los mismos, los que manejan las cuentas públicas, que manejan al mismo tiempo cuentas de la campaña del apruebo. Por ahora el presidente Boric y su gobierno no han podido desacoplarse del éxito que tenga el proceso constituyente y por lo tanto del resultado del plebiscito el próximo 4 de septiembre. Enfrentados a disyuntiva, no le ha quedado más camino que el de desplegarse y tener un rol mucho más activo en esta campaña de información. Por de pronto tendrá que tener mucho cuidado en no traspasar esa delgada línea para no caer en una situación que lo mantenga enfrentado con la Contraloría General de la República, generando un clima político todavía mucho más complejo. La investigación de la Contraloría tiene su origen en las denuncias de parlamentarios de oposición y, según explicó el Contralor Bermúdez, quedó a cargo del Departamento de Auditorías Especiales para determinar el uso correcto de los recursos públicos en este periodo previo al plebiscito constitucional. Y en caso de que haya sanciones, puede terminar en un sumario, una denuncia a otras instituciones o en un juicio de cuentas. El fundador de la coordinadora Arauco Mayeco, Héctor Yaitul, volvió a amenazar. Esta vez dijo que la prioridad de la CAM es canalizar la violencia hacia el sabotaje y contra las empresas, no contra los trabajadores. Dijo que el objetivo es frenar la devastación y tanta injusticia hacia el pueblo mapuche. ¿Y cómo reaccionó el gobierno? Dicen que ya son querellantes frente a los ataques de la CAM y la Fiscalía ha iniciado las investigaciones, pero la Corte Suprema advierte que no hay que confundir la libertad de expresión con las amenazas o el sabotaje y llama a revisar las querellas. Como gobierno esperamos que el Ministerio Público, con las distintas querellas que ya están en curso, 2019, 2020, todas por Ley de Seguridad del Estado, por dichos de similares características, pueda cursar una investigación y dar cuenta. Pero también como gobierno entendemos que acá hay una estrategia de posicionamiento y es necesario que los poderes establecidos podamos visualizar eso y entender que los liderazgos en la Araucanía, quienes están detrás del crimen organizado, de las bandas que estamos persiguiendo activamente, no son solo un interlocutor, sino que hay muchos más y en eso tenemos que actuar coordinadamente con las policías, el Ministerio Público. Nosotros no somos los llamados a catalogar o a controlar al gobierno, nosotros somos los llamados a hacer justicia. No hay que confundir la libertad de expresión con la posibilidad de amenazar a otro de muerte, sabotaje, lesiones, venganzas, etc. Esto no es un tema de libertad de expresión, es un tema de amenazas, de cometer delitos que tiene que ser canalizado de ese modo. Ahora, ¿cómo se canaliza? Es un recurso que tendrá que realizarse de acuerdo a la ley y en consecuencia la ley establece en algunos casos que se requiere una querella, como en el caso de la Ley de Seguridad del Estado, y en otros casos se puede hacer esto directamente porque hay normas que no requieren esa querella por la Ley de Seguridad del Estado. Los chilenos y chilenas hemos sido notificados públicamente por un grupo terrorista que seguiremos sufriendo atentados y ataques armados en el sur de nuestro país. La CAM ha reclamado públicamente la autoría de delitos gravísimos que tienen penas muy altas. Frente a estas declaraciones, el Estado no puede permanecer impávido o hacer la vista gorda. Lo que le ocurre a las regiones del sur del país, porque no solo somos nosotros los afectados, el sabotaje de que él habla es hacia los sectores productivos de las regiones del sur del país. Entonces la pregunta que nos hacemos nosotros, bueno, ¿qué es lo que va a hacer el gobierno? Que es el que tiene que tomar la iniciativa en este caso. ¿Va a seguir soportando que existan asociaciones ilícitas que destruyan el país? ¿O va a tomar acciones reales respecto de perseguir a estos delincuentes? La fuerte caída de nieve en la región de los lagos dejó a decenas de familias aisladas por el corte de rutas. En Futaleufú, una de las comunas más afectadas, los propios vecinos ayudan con palas a despejar las calles y carreteras. El municipio también puso a disposición maquinaria para trabajar en el despeje de los caminos. Vértice Televisión con la nota. Los propios pobladores que usan palas colaboran en el despeje de calles y carreteras en la comuna de Futaleufú, una de las más afectadas por la caída de nieve en la provincia de Palena. La cantidad precipitada dejó a familias aisladas en varios sectores de esa fronteriza comuna. Por ejemplo, el sector Río Chico, 1,70 m de nieve, el sector del Espolón particularmente
el Castillo, el Huemul, Lago Las Rosas. Tenemos ahí sobre 1,20 m, por lo que nos han señalado los propios vecinos del sector. El municipio ha estado monitoreando de forma constante y permanente ver el estado de los sectores rurales. Hoy día existe un trabajo coordinado con la Dirección Provincial de Vialidad en lo que respecta a poder despejar la ruta principal, que es la ruta CH231, y comenzar también con el despeje de la nieve en ruta secundaria que conecta los sectores rurales de nuestra comuna, como es Las Escalas, Río Chico, La Dificultad. La Municipalidad de Futaleufú puso a disposición maquinaria para intentar restablecer la conectividad en el menor tiempo posible. Cajas de alimento para ir en ayuda de nuestros vecinos que se encuentran más aislados en los diferentes sectores antes mencionados. Lugares donde viven adultos mayores, donde hay gente aislada, donde hay ganado que está extraviado, donde falta alimento para los animales. Todos esos son factores importantes que hoy día esperamos que las autoridades de gobierno pertinentes puedan tomar en cuenta y declarar zona de catástrofe a la provincia de Palena, o particularmente las comunas que lo están solicitando, que es la comuna de Palena y la comuna de Futaleufú. La colaboración, sobre todo en alimentos, debe llegar en el menor plazo posible y junto con ello apoyar a los municipios que por sí solos no cuentan con los recursos para enfrentar una de las nevadas más intensas en los últimos 10 años. El sector El Melado está a más de 2 horas del centro de Colbún. Es el poblado más apartado de la comuna y los habitantes de esta zona cordillerana son los más alejados de los servicios públicos. El municipio llegó con cajas de alimentos, vales para gas licuado y más de 400 fardos para alimentar a los animales. Contivisión con esta nota. Los parajes de nuestra zona cordillerana son una maravilla. Realidad que muy bien conocen las familias que habitan este apartado sector de la comuna de Colbún. Ya vivir alejado de los centros urbanos es todo un desafío para las comunidades rurales. En invierno, esa condición se recrudece aún más. A más de 2 horas del centro de Colbún se encuentra el sector El Melado. Hasta esta hermosa localidad cordillerana maulina se trasladaron equipos de diferentes departamentos municipales de Colbún, con el objetivo de llegar con ayuda a las familias de este sector en diversas áreas. Estamos entregando 432 fardos a 43 ganaderos de acá del sector. También nos dirigimos, ¿no es cierto?, con el operativo del Departamento Social, de la Dirección de Desarrollo Comunitario, haciendo entrega de las cajas de alimentación y acogiendo de diferentes necesidades que presenta acá la localidad. Por otro lado, también el Departamento de Salud se hizo también presente acá y también el Departamento Eléctrico, viendo algunas falencias que ocurrían acá en el sector de Melado. La señora Mariana llevaba varios días sin poder trasladarse hasta la posta de la comuna, enferma, y con nieve ahí en la zona le hacían imposible poder acceder al sector urbano. Muy agradecido de ustedes porque nos vienen a ver y más esa cajita me trajeron, le agradezco mucho. Recibían cargas de gas licuado y cajas con alimentación, además de la entrega de esta nueva partida de fardos. Es una ayuda muy importante aquí en el cajón del Melado para la gente porque lo necesita. Nosotros estamos en el sector de Carrizales, estamos con bastante nieve también. Sí, así con la sequía y con el invierno también la sufren buen poco. Pero no, con estos farditos ya tenemos para salvarlos ya. Estábamos necesitando esta ayuda, por esta nieve que estaba acá, los animales, días que estaban sin comer, para arriba, para allá, por Carrizales sobre todo. No descartaron repetir los operativos. A partir de septiembre, los usuarios de FONASA de los tramos C y D no tendrán que realizar copago en las atenciones de la red pública de salud de todo el país. ¿Qué significa esto? Que más de 5 millones de personas de clase media podrán atenderse de manera gratuita en los hospitales, consultorios y centros de salud familiar. Y esto va a evitar que una emergencia, por ejemplo, de salud signifique un grave problema para los bolsillos, porque establece gratuidad total en toda la red pública de salud. El anuncio lo hizo el presidente de la República en el Hospital Félix Bulnes de la capital, con algunas manifestaciones de un comité habitacional. La salud tiene que ser un derecho en donde no esté condicionado por el tamaño de la billetera de la familia. Estamos anunciando esta medida de la gratuidad, del fin del copago en el sistema público, que regirá desde el 1 de septiembre de este año.
y aplica para las prestaciones GES y para las prestaciones que no son GES, con un ahorro que va a ser promedio de 265.000 pesos al año por familia. Esto se alinea con el propósito de bajar la carga que las familias tienen ante lo que debieran ser derechos. Veo al fondo también a agrupaciones protestando por el derecho a la vivienda. Veo permanentemente a la gente que está endeudada por haber aspirado a tener una educación de calidad. Y lo que nosotros decimos, por el motivo por el cual llegamos al gobierno, es porque justamente los derechos no tienen que ser negocio. Hacemos la pausa y ya estamos de vuelta con las informaciones de las regiones de nuestro país. En este plebiscito constitucional, todas y todos tenemos una línea que escribir por nuestro futuro. Por eso queremos pensar en estas líneas como algo que nos une. No en líneas que limitan, pero sí en las que nos conectan. Líneas que sean rectas, porque es la forma más corta para juntarnos. Hagamos líneas que unan miles de puntos con tu punto de vista, con tu opinión, con tu línea de pensamiento. Dentro de un territorio que de lejos parece una sola línea. Líneas que unen personas, líneas que dibujan caminos. Líneas de conversación para escribir la línea que queremos seguir, dialogando, escuchando y respetando las diferentes líneas de pensamiento. Por eso esta vez no solo tienes el derecho, sino también el deber de ir a votar, para elegir juntos el Chile que queremos ser. Constitución. Constitución. Ley. Ley. Convención Constitucional. Convención Constitucional. Escaños reservados. Escaños reservados. Pueblos originarios. Pueblos originarios. Paridad de género. Paridad de género. Mujer. Mujer. Hombre. Hombre. En este plebiscito constitucional, todas y todos tenemos una línea que escribir por nuestro futuro. Por eso queremos pensar en estas líneas como algo que nos une. No en líneas que limitan, pero sí en las que nos conectan. Líneas que sean rectas, porque es la forma más corta para juntarnos. Hagamos líneas que unan miles de puntos con tu punto de vista, con tu opinión, con tu línea de pensamiento. Dentro de un territorio que de lejos parece una sola línea. Líneas que unen personas, líneas que dibujan caminos. Líneas de conversación para escribir la línea que queremos seguir, dialogando, escuchando y respetando las diferentes líneas de pensamiento. Por eso esta vez no solo tienes el derecho, sino también el deber de ir a votar, para elegir juntos el Chile que queremos ser. Las estaciones del año. Las estaciones del año. Otoño. Otoño. Invierno. Invierno. Primavera. Primavera. Verano. Verano. Ya estamos de regreso con Portavoz Noticias. Revisamos ahora el reporte oficial de esta pandemia, porque en el último día 12 personas fallecieron y casi 9.000 se contagiaron de COVID-19. Atención que las regiones con mayor número de enfermos COVID en esta última semana han sido Antofagasta, Coquimbo, O'Higgins y Valparaíso. Según el Ministerio de Salud, una de las causas de este aumento de contagios es la falta de cuidados en el día a día. Antofagasta Televisión nos cuenta más.
Según el último reporte del Ministerio de Salud, 7 regiones disminuyeron sus casos en los últimos 7 días y 11 lo hacen en las últimas 2 semanas. La región de Antofagasta es una de las más complejas en materia de positividad por cada 100.000 habitantes. Según la toma de muestras, las regiones con mayor número de contagios en la última semana son Antofagasta, Coquimbo, Higgins y Valparaíso. En tanto, la región de Atacama tiene la tasa de incidencia actual más alta por cada 100.000 habitantes, seguida por Arica, Antofagasta y Tarapacá. Tenemos un bajo testeo, tanto de las personas particulares como de las empresas, que han bajado un poco el testear a sus trabajadores. Las personas están acudiendo a testearse cuando ya tienen síntomas. Y esto está pasando en un 70% de las personas que se testean ya están con síntomas. Entonces, lo que se hace el llamado es a que las personas, si han estado en contacto con un positivo o ante el primer síntoma que se crea que pueda ser un resfrío, deben testearse. Para la autoridad sanitaria, uno de los factores de la alta positividad es el descuido de la población, el no tomar las medidas del caso ante una pandemia que, recordemos, aún no ha terminado. Esta es una región donde existe mucha población flotante, por lo tanto existe una alta movilidad de personas desde otras regiones. Han bajado mucho las medidas preventivas. Continuar con las medidas sanitarias, el testeo, que no debe perderse ante cualquier síntoma de resfrío, no enviar a niños y niñas a clases y acudir a un centro de atención primaria de salud. El lavado de manos, distanciamiento social, son lineamientos que no se deben dejar de lado. Nos vamos al Maule. Ha pasado una semana desde que los vecinos del sector Cerrillos denuncian los daños del Badén que conecta a las comunas de Villa Alegre con Linares y que solo alcanzó a estar operativo por 3 meses. Después de 8 días, finalmente el inspector de Vialidad acudió a terreno y se comprometió a que las reparaciones comenzarán esta semana. TV5 de Linares nos cuenta más. Una semana se cumplió desde que vecinos del sector Cerrillos alertaran del daño sufrido por el Badén que comunica a Villa Alegre y Linares, estructura deteriorada por la crecida del río Putagán, producto de las lluvias. Pasaron 8 días sin visita de autoridades al lugar. Da impotencia porque vienen, dicen vamos a hacer un estudio, vamos a aclarar esto, quién tiene responsabilidades, pero no dicen cuándo vamos a empezar a arreglar. Ni siquiera hacen efectiva la garantía que tiene la empresa de Motrón con Vialidad. Estamos preocupados porque la gente se ha enfermado y no hayamos cómo cruzarla. Ustedes ven que gente tiene que pasar de a pie a hacer transbordo. Entonces, es una burla para toda esta gente el sacrificio de ellos. Después de esto no hemos encontrado soluciones a los problemas. Nada, solamente puros dominales. La gente tiene que venir al hospital, venir a comprar, hay gente enferma al otro lado. Nosotros como municipio ya se ha oficiado al MOP, ahora lo que queda por parte de la administración es respetar las garantías que existen, porque cada vez que se hace una licitación quedan una boleta de garantía y esta se tiene que hacer respetar. El inspector fiscal de la Dirección Regional de Vialidad llegó a terreno y comprometieron trabajo para rehabilitar el paso de vehículos por el Badén. Aquí vamos a venir a rehabilitar para que le haya paso y posteriormente se va a compactar como corresponde y posteriormente se va a hacer una nueva losa de acceso. Solo 3 meses alcanzó a estar operativo el Badén entre Cerrillos y Maica. Esta semana comenzaría, según lo dialogado, parte de las faenas de reconstrucción de los accesos norte y sur. En la región del Biobío, fuertes ráfagas de viento que superaron los 70 km por hora destruyeron los techos de más de 10 casas en el sector Cruz del Sur de la comuna de Talcahuano. Hubo voladuras de techos, latas, vidrios rotos e incluso mascotas perdidas. Esta zona ya había sido afectada por una tromba marina en mayo del año 2019. TVU, Universidad de Concepción, nos informa. Fue un ruido fuerte y unos rayos que como que te entregaban luz. Sonaron las cajas estas y yo sentí como que mi techo se había volado. Llovió torrencial, digamos, y es tipo 6 de la mañana empezaron el sonido de lata, fuertes vientos, voladores de techo. Y mi hijo se tiró abajo de la cama pensando que era otra cosa y en un minuto ya después pasó, sentíamos pura lluvia y salimos a mirar y era el techo que se había desprendido completo.
Vecinos y vecinas del sector Cruz del Sur, en Talcahuano, tuvieron un despertar lleno de confusión mientras los vientos de más de 70 kilómetros por hora provocaron voladuras de techos, latas en el pavimento, vidrios quebrados, árboles de jardín destruidos y hasta mascotas perdidas. Entre las 5 y las 6 de la mañana, vecinos nos empezaron a relatar que estos vientos arrachados que terminaron con 2 casas con pérdida total de techumbre y hasta el minuto tenemos 9 casas también con una magnitud menor de voladura de techo o de pérdida de infraestructura producto de estos fuertes vientos. Con el pasar de las horas, el número de viviendas afectadas aumentó. 2 de ellas perdieron completamente sus techos. Gracias a los equipos de emergencia, se contuvo la situación crítica por posibles lluvias en la zona. También se descartó que el fenómeno fuera una tromba marina, tal y como ocurrió en mayo del 2019. Murió una persona y más de 50 viviendas fueron dañadas. Estaba en turno en el hospital de Concepción y acá al llegar me entero que se habían roto los vidrios, se había desplazado la reja y mi perrita se había arrancado. La pudieron encontrar por suerte, pero ella se asustó mucho porque estaba aquí cerca de donde pasó todo esto y escuchó el ruido de los vidrios y justo se abrió la reja y ella salió corriendo. Los trabajos continúan en el sector de Cruz del Sur en Talcahuano, pero vecinas y vecinos manifestaron su preocupación ante un nuevo fenómeno de fuertes vientos o trombas marinas que pueden ocurrir en la zona. El llamado a las autoridades es generar estrategias de prevención en una zona que en 3 años ha sido escenario de un fenómeno cada vez más común. Nos vamos a Chiloé. En abril de 2013, durante la madrugada, un incendio destruyó completamente la escuela de Compu en la comuna de Quellón. Más de 29 escolares tuvieron que estudiar en containers durante casi una década. Ahora la construcción de una nueva escuela ya lleva 70% de avance. Canal 2 de Quellón con la nota. La nueva escuela José Santos Lincomán y Naicheo de Compu representa el profundo anhelo de la comunidad educativa de Compu de contar con un recinto donde poder realizar su labor pedagógica en condiciones dignas. El nuevo edificio contará con toda la implementación necesaria para que se desarrollen ahí, de forma segura y con altos estándares de calidad, los procesos educativos, que incluirán desde el año venidero a alumnos y alumnas de prebásica y educación básica. Un anhelo, un sueño de esta comunidad escolar que hoy día va en más de un 70% de avance. Ya se puede ver cómo hacer esta futura escuela para los estudiantes del sector, que va a tener también todo lo que es prebásica y básica. Y bueno, estuvimos ya apreciando por dentro de todas las instalaciones eléctricas, también de la habilitación de las salas de informática, biblioteca. Siniestrado un 2 de abril del 2013, hoy la escuela ve reflejada una nueva y moderna construcción que tuvo un costo de 667 millones de pesos con recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional. La idea es que el próximo año empiece a funcionar y pese a que los materiales han subido, la pandemia ha sido complicada para la empresa contratista, son de las obras con Coinco, con Trincao, con Auchac que hemos sacado adelante y otras más que hemos sacado adelante para mejorar los espacios a nuestros estudiantes. El avance en la obra sigue su curso de acuerdo a lo proyectado. Se espera que pueda iniciar sus trabajos lectivos en marzo del 2023. Muy bien, llegó la hora de despedirnos y recuerden que la información de las regiones del país está en www.portavoznoticias.cl y también estamos en Facebook, en Twitter y en Instagram. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta pronto. Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, Arcatel, presentó Portavoz Noticias.